Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este foro denominado Situación de la NOM 035 en la pospandemia. Queremos darle las gracias por el interés en asistir a la presente charla y agradecer también a quienes estarán participando el día de hoy, teniendo como moderador en esta ocasión a su servidor. Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra, soy director general de Grupo Crasa y Asociados, y el día de hoy estará también con nosotros como experta en lo que es el tema la licenciada Beatriz Paz, la licenciada Leonor Mendoza, licenciada Marisol Canto. Les agradecemos mucho el de que estén el día de hoy para compartirnos todas sus experiencias que han tenido en la implementación de esta norma, y me voy a permitir dar una pequeña semblanza curricular de cada uno de los asistentes, de nuestra experta también como nuestras invitadas, y nuevamente reiterando nuestro agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación. La licenciada Beatriz Paz fue la primera mujer que presidió la MECAP, tuvo a su cargo la vicepresidencia de normalización del 2010 a 2018, donde logró la acreditación de la asociación como la tercera entidad de certificación y evaluación ante conocer, la reactivación del comité de gestión por competencias y el diseño y publicación de los sistemas de competencia en materia de capacitación. Ha impulsado a varios centros y coordinado la construcción de más de 25 centros de evaluación en diferentes funciones diversas en el ámbito empresarial, de negocios, de servicios educativos y gubernamentales. Socia fundadora de Capitum, firma con más de 20 años brindando servicios de capacitación, consultoría, ecosistemas de formación a distancia, sistema de gestión por competencias y centro de evaluación. Y entre sus cargos figura como consejera de Coparmex en el Estado de México del 2016 a la fecha, vicepresidenta de Coparmex del 2018 a 2020, consejera de Coparmex Nacional en los años 2018 y 19, y miembro del Consejo Asesor de la Fundación CINADEP, y miembro del Consejo Consultivo de expresidentes de la MECAP a la fecha. Nos acompaña también el día de hoy Leonor Mendoza Vargas, quien es licenciada en Contaduría Pública por parte de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, con 30 años de experiencia en varias empresas, destacando su participación en Technology Solutions Company como gerente de finanzas, Regus Management de México como gerente de transformación regional, y actualmente y desde hace más de 5 años es administradora general de Maquilas y Conversiones, además de ser asociada y ostentar el cargo de Senior Consultant Director desde el año 2000, Center Group, firma especializada en comercio exterior y reingeniería de procesos. También es articulista invitada de la revista PYME en varias ocasiones. Nos acompaña también la licenciada Marisol Cantó Pérez, quien es licenciada en Relaciones Industriales por la Universidad Iberoamericana, tiene cuenta con el diplomado en Dinámica de Grupos y Desarrollo Humano, diplomado en Gestión de Recursos Humanos de la Universidad Panamericana, y es asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Cuenta con 20 años de experiencia en recursos humanos, con especialidad en el diseño e implementación de modelos de competencias, reclutamiento y selección de personal, descripciones y perfiles de puestos, evaluación de puestos, capacitación, planes de desarrollo, clima organizacional, assessment center y administración. Del 97 al 2014 fue socio de una importante firma de consultoría en recursos humanos, GL Consultores. En 2014 participó en el proceso de creación de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente para el sector de hidrocarburos, y desde 2016 a la fecha es directora de recursos humanos de Casanova Rent. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestras invitadas y les cedo la palabra a mi socio, la licenciado Beatriz Paz. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias, Óscar. Un gusto, como siempre, poder compartir un poco pues, de este tema tan interesante que ha venido desde el 2018 haciendo ruido, marcando líneas, ¿no?, de trabajo en las empresas. Y bueno, hoy le vamos a dar un poquito el toque también de qué ha pasado posterior a la pospandemia, ¿no? Que de alguna manera habrá que decir que justo en el 2018, pues algunas de las empresas empezaron a conocer y a verse interesadas por la implementación de la norma. Y bueno, pues después se nos viene la pandemia y hay una serie pues ahí de situaciones obviamente que se suscitan en las organizaciones con nuestros colaboradores, ¿no?
Entonces, pues de entrada vemos que por supuesto en todo esto se ha parado, podríamos decir, se ha parado un poco quizá la intención, más no la necesidad, ¿no? La necesidad sigue siendo latente, que es lo que marca justamente esta norma, que es identificar los factores de riesgo psicosociales para poderlos controlar, ¿no? Y poder hacer al respecto. Y bueno, pues en esta ocasión también le queremos dar un toque más que de ver lo que la norma nos pide, etcétera, un poco ya más de implementación, un poco más ya de compartir las experiencias y por supuesto agradecemos muchísimo la convocatoria que Grupo CRASA nos hace, ¿no? Promoviendo esto pues entre el pool de empresas, clientes y distintos también consultores que estoy segura varios están aquí acompañándonos. Y por supuesto, pues bueno, a las 2 empresas que nos están acompañando y que pues nos van a compartir parte de su experiencia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, quiero dar paso precisamente a mencionar, bueno, pues a ambas personas que nos están acompañando. Marisol Cantó proviene y de alguna manera está representando el caso, digamos, con las experiencias implementadas en Casanova Rent, ¿no? Es una empresa que seguramente algunos la hemos podido ver, empresa líder en el arrendamiento vehicular en México. Tiene más de 40 años con soluciones de movilidad, ¿no? A la medida. Cuentan actualmente con una flotilla enorme de 28,000 vehículos, diría yo que eso justo en su página, ¿no? Consultábamos y veíamos, los coloca como líderes, ¿no? Y ellos, bueno, pues brindan servicios en 6 líneas de negocio, el arrendamiento puro, lo que le llaman la renta diaria o por ciertos periodos específicos, los servicios de monitoreo GPS, venta de vehículos, seminuevos, talleres mecánicos, y bueno, pues vamos a ver cómo las características de esta empresa pues nos hacen ubicar precisamente las necesidades de trabajar pues con lo que es la norma y por supuesto pues ellos no pararon, ¿no? Todo el tema logístico en pandemia estuvo presente y evidentemente pues tuvieron que tomar acciones al respecto. Y también, bueno, y mencionar que nos acompaña en este caso como directora de Recursos Humanos. Aquí lo interesante es justo desde la perspectiva de recursos humanos que ha tenido que hacer, ¿no? Y articular, qué acciones ha tenido que articular para poder obviamente trabajar por un lado con la norma y cumpliendo con lo respectivo a todos los protocolos que pues en la pandemia se fueron dando, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a ser muy interesante y es, insisto, el punto de vista desde una persona que desde la función de recursos humanos pues tiene esa tarea interesante. Y por otro lado, con Maico, Maquilas y Conversiones, que es una empresa del sector gráfico, ¿no? Ellos diseñan imprimen diversos formatos administrativos que seguramente muchos hemos utilizado para los negocios, comercios y escuelas. El sector que a través del cual lo distribuyen es el sector papelero. Y bueno, ubicamos pólizas, cartas poder, cartas responsivas, remisiones, notas, comandas, ¿no? Recibos de dinero, recibos de arrendamiento, contratos, pagarés, incluso cuadernos de ciertas características o blogs, ¿no? Hojas de rotafolio. Para muchos que nos dedicamos a la capacitación, pues obviamente usamos ampliamente este tipo de productos, ¿no? Y por supuesto, ya nos comentará la contadora Leonor alrededor de pues, cómo se han resurgido y con el tema de la pandemia, pues la promoción de lo que son las manteletas, ¿no? Estas manteletas que de alguna manera en los restaurantes pues ahora se tienen que emplear. Ellos tienen 7 marcas reconocidas, ¿no? La propia de la empresa y otras más. Y aquí lo interesante en la empresa es que, bueno, desde la función administrativa, Leonor como cabeza directora administrativa, como contralora, ¿no? Ha podido impulsar una serie de acciones, pues, obviamente, para poder dar impulso a todo lo que la norma requiere. Entonces, me parece que ambas nos van a poder compartir puntos de vista muy, muy interesantes desde los puestos y funciones que desempeñan, ¿no? Quiero dar un poco de contexto. Quise ubicar el tamaño, el número, volumen de las empresas que hay en México, ¿no? En el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que tiene publicado en el INEGI, nos hace referencia que hay 5,546,698 negocios, ¿no?
en el cual también se van actualizando principalmente con la incorporación de establecimientos grandes, ¿no? Todo tipo de unidades económicas. Recordemos que cualquier empresa es una unidad económica, puede ser micro, pequeña, grande. Por ahí se activó un micrófono, si nos ayudan a apagarlo, muchas gracias. Bueno, de ese total de establecimientos, ¿no? Vemos que el 95% son microempresas, el 4% son pequeñas empresas, y del 1% que resta, el 0.80 son medianas y el 0.20 son grandes, ¿no? Grandes empresas. ¿Por qué pongo estos datos? Porque si me voy justo a lo que la norma nos plantea, ¿no? Podemos decir que como está prevista el alcance de la norma con los niveles de intervención que sabemos que debe ser a nivel individual, grupal y organizacional, pues tenemos que cae o aplica, por supuesto, para empresas pequeñas de 1 a 15, 16 a 50 y más de 50, ¿no? Que es toda la dimensión donde se debe de implementar la norma. Sin embargo, el número, ¿no? Invierto la pirámide no por el número de empleados, sino por el número de empresas, de unidades económicas que existen. Realmente las grandes son muy pocas empresas grandes, seguida obviamente por las medianas, pequeñas y las micro, ¿no? Que las micro es donde entrarían el rango del 1 a 15, que la norma pues establece que hay que aplicar, por supuesto, solo una parte de la norma, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, vemos, yo realmente interpreto y quise poner estas cifras porque interpreto que nuestra norma, la norma 035, está volcada para atender a las pequeñas y medianas empresas definitivamente, ¿no? Para que ese número importante, y me regreso al dato, ¿no? Que representaría las pequeñas y las medianas y las microempresas, pues puedan estar tomando acciones en concordancia con pues, lo que la misma norma dice, ¿no? Y bueno, en este caso tenemos la representación de una empresa que cae en el rango del 16 a 50 empleados, que es el caso de Maico, que en realidad podemos decir que a lo mejor el número de empleados quizá no son demasiados, pero por supuesto que tienen un proceso productivo pues ahí intenso, ¿no? Y en el caso de Casanova, que estamos hablando de arriba de 500 empleados, ¿no? Entonces vamos a ver ahí pues las experiencias de poder hacer muchas cosas bien útiles, bien interesantes en favor justamente del entorno, famoso entorno favorable, en ese sentido, ¿no? Y bueno, únicamente voy a hacer un pequeño recorrido de lo que la norma nos plantea, ¿no? De lo que debemos o por lo que seguramente muchas de las empresas han pasado o deben pasar, ¿no? Como poderle nombrar algún programa de bienestar, ¿no? De bienestar emocional, de vínculo, asociado obviamente a la norma 35, ¿no? En donde en todo momento debemos de tener un enfoque metodológico pues alineado a la norma, pero que pues muchas veces se va implementando también por fases y ya hay a veces cosas que las organizaciones ya tienen, ya hacen o requieren o no requieren porque sus características, su propio giro y negocio nos lo van dando, ¿no? Entonces siempre pues pensar que debemos de partir de una primera fase que es la identificación de saber cómo está la organización, ¿no? De identificar el tamaño para ubicar sobre qué acciones se va a trabajar y cuál es el estado actual del entorno organizacional que cada empresa tiene. Y en función de eso vamos a poder determinar cuáles son los cuestionarios, ¿no? Que en este caso aplican, ya sea que se apliquen de manera física, que es poco común, que también habrá que decir, es muy importante pues tener a la mano y tener la posibilidad de emplear herramientas o dispositivos móviles, ¿no? Para que en cualquier teléfono, incluso en cualquier smartphone, puedan ser aplicados los cuestionarios según correspondan, ¿no? Por supuesto, el primer cuestionario, todos sabemos, corresponde a los casos en las que las personas tienen alguna situación traumática severa, y después el cuestionario 2 o 3, que ya es el de los factores de riesgo, según el tamaño de la empresa, es el que les va a aplicar, ¿no? El 2 para hasta 50 empleados y el cuestionario 3 de 50 en adelante, ¿no? Y bueno,
después de poder identificar cómo estamos, pues hay que empezar a gestar las estrategias de intervención ubicadas o identificadas como las iniciales, ¿no? Donde pues de entrada hay la definición de la política o la actualización si es que ya la tenemos definida, tener muy claro nuestro mecanismo para atender las prácticas opuestas, ¿no? Al entorno organizacional, de todo esto que tiene esta relación con la norma, la NMX 025, la de igualdad y equidad y no discriminación, perdón. Empezar también con algunas acciones de capacitación que pueden estar, nosotros ubicamos 3 importantes acciones que tienen que estar dándose en las organizaciones. La capacitación en la norma relacionada o dirigida a los responsables de la implementación, la capacitación relacionada o dirigida a los corresponsables, que en este caso yo considero que siempre son nuestra base importante, todos los mandos medios que se corresponsabilizan, pues por obviamente toda vez que tienen personal a su cargo, deben de estar también siendo consistentes con el manejo del entorno favorable, con la creación y procuración de ese entorno favorable, y por supuesto la capacitación, información, difusión que se tiene que hacer a todo el personal que de manera general tiene que estar entendiendo de qué se trata esto, ¿no? Y bueno, pues también poder apoyarse de distintas guías, ¿no? Guías de referencia que nos permitan ir canalizando, por ejemplo, los aspectos del manejo de conflictos, de la cuestión de del salario emocional, los aspectos relacionados con la seguridad, higiene, los aspectos relacionados con el cómo justamente manejamos esta cuestión de la pospandemia, ¿no? Ahí podemos elaborar guías, ¿no? Y todo esto siempre tiene que estar de la mano, pues, de estrategias de difusión que nos permitan dar a conocer y estar, pues, cacaraqueando lo que se hace. Hemos identificado que muchas veces las organizaciones, las empresas, ya tienen acciones, ¿no? Y cuando empezamos a tomar, digamos, como referencia justo la norma, nos damos cuenta que se pueden ir guardando, acomodando en ciertos cajones de lo que la norma establece, las acciones que ya hoy por hoy emprenden y que los colaboradores entiendan que, y se dé a conocer precisamente que esas acciones son las que ya venían emprendiendo quizá en las organizaciones y pues se puedan llevar a cabo no tanto nuevas, sino reforzando esas mismas, ¿no? Y pues ya en una fase quizá más hacia una estrategia de intervención intermedia, ahora sí, pues empezar a lanzar, a dirigir programas de atención para esos factores de riesgo psicosociales asociados con el ambiente, con los factores propios de la actividad. Ya sabemos que la norma siempre se va a enfocar mucho a cómo está estructurado y organizado el trabajo, ¿no? Los tiempos y distintas actividades que se pueden estar ahí plasmando para que haya una mejor estructura y organización del trabajo. Y lo que decíamos, ¿no? El liderazgo y la relación, o sea, hacer corresponsables a nuestros mandos intermedios, y por supuesto la cabeza, ¿no? Para que todo esto, pues obviamente, esté creando ese entorno favorable, ¿no? Y bueno, pues por supuesto, lanzar, ¿no? Crear, pensar, diseñar mecanismos que nos permitan implementar todo el programa de atención a aquellos que ya fueron identificados, ¿no? Según aplicara en los cuestionarios, si salimos altos, bajos, ¿no? O con riesgo o sin riesgo justamente, y en qué factores, ¿no? De las distintas dimensiones y categorías que la norma tiene. Y pues también el poder enfocarse a algunas estrategias de intervención en relación a higiene y salud. Creo que aquí es justamente donde tuvimos que tomar mucha acción para poder atender acciones respecto a la pandemia, ¿no? Nos tocó los casos en donde, aunque ya habían aplicado el primer cuestionario de lo que eran trabajadores expuestos a situaciones críticas, pues bueno, ahora sí que antes de la pandemia era una situación y después, pues las pérdidas, ¿no? Lamentables, pues muchos colaboradores vivieron en lo personal y las empresas que también directamente tuvieron entre compañeros o familiares, pues obviamente eso nos hace
todas estas situaciones traumáticas severas, pues poderlas atender, ¿no? Y por supuesto, pues hacer una compilación, un procesamiento adecuado para poder tener la integración de las evidencias a la autoridad, y ya por último, pues estar en la posibilidad de contar con un dictamen de implementación. Acuérdense que esta norma no se certifica, solo se dictamina, quizá a través de alguna unidad autorizada. También sabemos que todavía la Secretaría del Trabajo no ha autorizado muchas unidades, pero la entidad mexicana de acreditación sí lo ha hecho, ¿no? Y bueno, pues esta de alguna manera para nosotros es así como una visualización en una sola fotografía de todo lo que implica la norma, pero atrás de todo esto pues hay muchas cosas, y yo creo que ahorita Oscar nos va a ayudar justamente lanzando algunas preguntas interesantes a nuestras panelistas para que nos platiquen qué han podido avanzar, ¿no? Y bueno, pues de todas maneras saben que estamos a sus órdenes. Nosotros hemos hecho una fuerte alianza con distintas empresas que tienen todo el expertise para poder llevar a cabo la implementación adecuadamente. Y bueno, pues de hecho, aquí justamente tenemos una de las empresas atendidas por el lado de la metodología Intermanagement y otra por el lado de rendimiento de personas. Y bueno, pues los dejo. Básicamente, Oscar quería dar este contexto general para que puedas pasar a las preguntas. Adelante. Muchas gracias, Betty. Pues para poder conocerlos y tener una idea o caracterizar a quienes nos hacen favor de acompañarnos en el día de hoy, pues vamos a lanzar esta pequeña encuesta en la cual pues vamos a ir por cada una de estas preguntas para que conforme vaya yo presentando nos hagan favor ustedes de ir respondiendo. Y la primera de las cuales es si considera que la NOM 035 trae beneficios en general a las organizaciones. Entonces, de acuerdo a las experiencias que ustedes hayan tenido, si es que ya comenzaron con la implementación, si están en proceso, si la pandemia detuvo sus esfuerzos, entonces quisiéramos saber de los que están aquí presentes si consideran que esta norma en general, lejos de ser pues algo que es obligatorio, finalmente, si nos está trayendo beneficios en general a las organizaciones, entonces pues les pedimos de favor si nos pueden ayudar en contestar esta primera pregunta. Vamos a dar aquí unos minutos para que nos puedan hacer favor de responder. Si incluso también aquí nuestros panelistas, Leo, Marisol, nos quiere también apoyar con muchas gracias, con las respuestas que de acuerdo a su experiencia hayan tenido. Vamos a ver, muchas gracias, ya estamos empezando a tener pues ya también respuesta a la pregunta 2. No sé si de la 1 hay alguien más que nos quiera también complementar o nos quisiera enriquecer con la respuesta. Esto es directamente, este es un foro que eminentemente va hacia no lo teórico, sino ya experiencias que hayan tenido ustedes vividas en la implementación de esta norma, y pues nos va a enriquecer a todos para poder conocer también cómo vamos. Entonces, pues bueno, vamos a ver aquí de la número 1, ya tenemos un poquito más ya de participación. De la número 2, en términos relativos, ha comenzado o lleva ya un avance de implementación en la NOM 035, y bueno, hablamos en términos relativos más o menos un porcentaje. Aquí Betty, quien es la experta, nos podría decir más o menos qué representaría menos del 30%, si es apenas un diagnóstico preliminar, de entre el 30 y el 60%, y pues más del 60% ya podríamos hablar que es un avance ya un poco más considerable. ¿Ok? Así es, de alguna manera, pues bueno, es claro que a veces, insisto, hay muchas empresas que se quedaron quizá en la aplicación apenas de la primera fase que se liberó a partir del 2019, y otras, pues bueno, sí se empezaron a ocupar, pero realmente recordemos que la norma venía en dos grandes momentos, pero ahorita pues ya está de lleno la necesidad de implementarse en su totalidad, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando decimos que es menos del 30, quiere decir que pues, realmente se quedó en el primer cuestionario, y la política, cuando mucho, ¿no? Y sus acciones en relación quizá pues a lo mejor al mecanismo para identificar situaciones de violencia.
o igual aplicaron solo el primer cuestionario, pero no han avanzado. Ya entre el 30 y 60 quiero pensar que pues ya están con la aplicación del segundo cuestionario y ya de lleno, ¿no? Y más del 60 pues definitivamente con mayor avance, ¿no? Entonces, pues vemos que ya están contestando, ¿no? Los participantes. Fíjate aquí qué interesante, ¿se afectó o retrasó la pandemia su esfuerzo de implementación? Y una gran mayoría nos dice que sí, ¿no? Definitivamente sí, nos dice la Sí. mayoría. Y hubo que atender otras cosas, ¿no? Que eso es lo más importante seguramente. Si realizaron ajustes significativos en políticas, ¿no? En procedimientos o en el entorno laboral, derivado obviamente de esta implementación para los que ya lo han hecho. Consideran que si con ese avance que llevan pueden ya solventar lo que la autoridad les va a requerir. Algunos nos dicen que sí, otros todavía no, pero lo bueno es que la autoridad todavía está un poquito apagada, pero bueno, no por eso. Recuerden que si hay Vamos a dejar. situaciones, puede haber situaciones ahí críticas, ¿no? La siguiente es: considera que ha habido mejora en el ambiente laboral como resultado de la implementación de la NOM 035 en su organización, con alguna política o mecanismos para promover el bienestar laboral. Y la última pregunta nos dice que si considera que necesita ayuda externa para implementar la norma 035 en su organización. Entonces vamos a dar un minuto más para ver si nos apoyan en los demás en contestar algunas otras preguntas, pero por lo pronto ya se van perfilando algunos resultados. La mayoría nos dice que sí, la NOM 035 le ha traído beneficios en general a sus organizaciones. La mayoría nos dice que, pues bueno, lleva un avance intermedio, podríamos decir aquí, de entre el 30, 60%. La gran mayoría, y definitivamente sí es lo que esperábamos, si la pandemia retrasó su esfuerzo de implementación de la norma, pues nos están diciendo que sí. Igualmente, pues la gran mayoría nos dice que se tuvieron que hacer ajustes significativos, específicamente en el entorno laboral, como aquí nos está arrojando el resultado. Nos dicen que con el avance que llevan, si ya podrían solventar alguna revisión por parte de la autoridad. La gran mayoría nos está diciendo que sí. La mejora en el ambiente laboral, pues aquí, pues tenemos aquí como que un empate técnico entre muchas mejoras o poca mejora, ¿sí? Entonces, bueno, pues habría que ver ahí si se rompe el empate, si ha habido muchas mejoras. Y si considera ayuda externa para implementar la NOM, pues aquí la mayoría de nuestros asistentes nos dice que no. Entonces, pues bueno, pues en general, pues eso es lo que hemos visto. Y a continuación vamos a ver con nuestras invitadas qué es lo que nos tienen que decir al respecto. Vamos a dejar todavía abierta la encuesta un minuto más para pasar a hacer la primera pregunta. Yo quisiera empezar en este caso con una empresa grande que es Casanova, con Marisol, para que después Leonor nos comente también lo propio en cuanto a los retos que han enfrentado durante la implementación de la NOM 035. Adelante, Marisol. ya, Oscar. Gracias. Gracias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias a Betty, muchas gracias, Oscar, por la invitación. Muchísimo gusto. Bienvenidos todos. Yo creo que uno de los retos más importantes es que la norma 35 no debería de entenderse como un trámite para cumplir. O sea, la verdad es que la norma 35 ofrece muchísimas ventajas porque si bien está enfocada al bienestar emocional, digamos, del personal, de las gentes que trabajan en la organización, la vez que abarca casi todos los ciclos de los procesos de recursos humanos, o sea, habla de cargas de trabajo, por lo tanto puedes hablar de descripciones de puestos, de organigramas, habla de capacitación, habla de, en fin, habla casi de todos los procesos de recursos humanos. Entonces, el gran reto es que los directivos, no lo vean como un mero trámite a cumplir. Es decir, yo creo que la norma 35 te ofrece la oportunidad de hacer muchísimas cosas en el área de recursos humanos y que no debe verse solo como un trámite a cumplir. Para mí ese ha sido como un gran reto, pues, ¿no? Intentar decir, hey, no es solo un reto que hay que cumplir, hay que hacer estas cosas porque tiene muchos beneficios. Y aunque la plática dice
como la norma 35 post pandemia. Yo me sigo viviendo en la pandemia, yo todavía no me veo en la pandemia, no veo que No nos vemos fuera de la pandemia no todavía. me veo fuera de la post pandemia, Así pero es. creo que si algo también nos ha dado un gran pretexto para poner en práctica muchas de las cosas que pide la norma 35 es exactamente la pandemia. Es decir, la pandemia nos ha obligado a enfrentarnos a un ambiente tan adverso que nos ha puesto en unas situaciones en muchas ocasiones muy difíciles y muy complicadas, que ha habido que desplegar una serie de herramientas para ponérselas a todos nuestros colaboradores para que puedan salir a flote con esta situación. Nosotros, por supuesto, no estamos exentos, hemos tenido casos de personas enfermas, de fallecidos, así. Entonces, ahí es donde hemos tenido que echar mano de muchísimas herramientas. Ahorita les platico más adelante, ¿no? Pues justo para poderlos acompañar en todo esto, que finalmente es un riesgo psicosocial y que se traduce en estrés, en ansiedad, en, pues en no estar aquí porque estoy pensando en otras cosas, ¿no? Entonces en baja productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Para nosotros creo que ese ha sido uno de los retos más importantes. Primero, el cambio cultural en los líderes, es decir, que la norma no se entienda meramente como un trámite que hay que cumplir porque la autoridad lo pide, sino que se vea como una oportunidad para hacer mejor las cosas. Y ahí no lo podemos hacer si no vamos de la mano con los mandos medios. Es decir, el trabajo que hemos tenido que hacer nosotros con los mandos medios para que nos ayuden en la implementación de la norma ha sido esencial. Ese es un primer reto al que nos hemos enfrentado nosotros en Casanova. Otro reto importante que no desconozco aquí, sí, los participantes que están son empresas grandes, chicas, medianas, pero a nosotros que somos una empresa grande, la dispersión, por ejemplo, geográfica que tenemos, la variedad de líneas de negocios que tenemos. Nosotros tenemos varias líneas de negocios, la variedad de líneas de negocio, el personal que tenemos en cada una de las líneas de negocio nos ha hecho que la implementación de la norma pues tenga ciertas complicaciones, es decir, porque ha habido que identificar lo que se requiere para un grupo, para otro grupo, para un centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso también nos ha obligado a ser muy creativos en ese sentido. Y finalmente creo que otro importante reto, y este sí es, si ya me parecía que era un reto importante prepandemia, pues pandemia y pospandemia, si así le queremos llamar, otro reto muy importante es que nunca, que la cantidad de trabajo que tenemos en muchas ocasiones y la necesidad de dar resultados rápido, pues no deja tiempo para la implementación de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, de repente es como, no, espérate, el curso de capacitación, no, mañana, no, espérate, vuélvelo a pasar para mañana, no, vuélvelo a, ¿sabes qué? La siguiente semana, oye, la junta con los líderes, vuélvela a dejar. Si ya prepandemia, los tiempos de los mandos medios eran complicados, pues pospandemia, cuando te viste obligado en muchos casos a hacer ajustes de personal o hacer ajustes en tu plantilla, pues peor, ¿no? O sea, creo que ese es un... Si tú a mí me preguntas, o ustedes me preguntan, oye, tú en Casanova, ¿a qué retos te has enfrentado? Yo diría, esos son los 3 grandes retos con los que nos estamos enfrentando, y no solo en la aplicación de la norma 35, en general con nuestro trabajo del día a día, pero la norma 35 se ha vuelto como un eje rector casi en las actividades de recursos humanos, ¿no? Pero el primero es hacer que si no trabajamos con los líderes, si no estamos de la mano con los líderes, si los líderes no asumen la norma 35 como suya, como la norma 25 de la que Betty Paz hablaba hace un ratito, para mí casi van de la mano. Nosotros estamos certificados en la norma 25, que es la de igualdad, no discriminación. Literalmente las trabajamos como un solo producto, digámoslo, como una sola cosa. Entonces, si no conseguimos que los líderes de la organización, de la empresa, entiendan que tanto la norma 25, que hagan suya, pues, la norma 25 y la 35,
estamos fritos porque nosotros no tenemos ni manos ni ojos en todos los lugares en los que tenemos oficinas o centros de trabajo, ¿no? Entonces esa me parece como esencial. La segunda, como la que les dije, pues esta dispersión, ¿no? Y esta variedad de líneas de negocio. Y la tercera, como les decía, pues la escasez de tiempo, pues pues sí, la tienen que hacer suya, ¿no? Pero pues, ¿a qué horas lo hacemos? Entonces, eso Claro. es como, hay que irlo trabajando, porque al final de la tarde es un proceso de cambio de cultura Claro, organizacional. claro, como toda norma, por ejemplo, en nuestro caso nos dedicamos a los famosos ISO 9000, etcétera, entonces sí implica un cambio cultural y pues sí implica también una apertura también, y verlo no únicamente con un enfoque de cumplimiento, sino también pues el beneficio que nos puede llegar a traer. Y como bien comenta Marisol, pues esta pandemia nos ha puesto a prueba a todas nuestras organizaciones. Y para ello entonces vamos a pasar para ver el caso de Leonor. Leonor, en el caso de tu empresa, bueno, ya vimos el caso de una grande con Marisol. En tu caso en particular, ¿qué retos fueron los que implicaron en lo que es la implementación de esta norma? Y también podríamos aprovechar para quienes nos hacen favor de acompañarnos y en el chat nos pueden ir poniendo también el tamaño de las empresas de las que están ustedes representando. Nos también ayudaría muchísimo para conocer un poquito más en ese respecto al grupo. Adelante, Leo, y nuevamente buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Qué bueno que estemos aquí. Eh, Efectivamente, bueno, nosotros somos una empresa pequeña, somos una pyme y pues sí, uno de los retos fue justo la continuidad de la norma de la NOM 035, porque nosotros sí nos tuvimos que detener un poquito, empezamos la implementación en el 2019, pero derivado de la pandemia sí tuvimos que detener un poco lo que es la implementación. Creo que entramos en una crisis, creo que la crisis más fuerte que entramos las compañías fue una crisis emocional porque no sabíamos si íbamos a continuar. Y cuando nosotros abrimos, digamos que nuestra cortina para seguir trabajando, creo que nos preocupábamos mucho por la empresa como tal, nos preocupaban mucho por permanecer. Entonces, ese fue nuestro primer objetivo. Pero también vimos, y coincido mucho con lo que dice Marisol, en cuanto a que la norma no la tenemos que ver como algo que cumplir, una normatividad que nos obligan, sino creo que la tenemos que revisar ahorita como principio. Y sí creo que la pandemia nos ayudó a identificar las cosas comunes entre lo que viene siendo los trabajadores, los administradores y los directivos, ¿no? Claro. Porque como les decía, creo que cuando abrimos la cortina nosotros lo que necesitábamos y lo que teníamos, o sea, la incertidumbre de nosotros como empresa en realidad era permanecer. Nosotros no sabíamos si íbamos a formar parte de las empresas que iban a desaparecer y entonces pensar en una NOM 035, implementar, documentar, pues no estaba dentro de lo que viene siendo a lo mejor como la prioridad de arranque, ¿no? Pero vimos que así como empresa nosotros estábamos preocupados por permanecer, los empleados también. Y como dicen, pues el miedo te agrupa. Y entonces sí creo que ahorita la pandemia nos ayudó un poquito a que ese sentimiento de permanecer fuera como mutuo. Los trabajadores en general se acercaron a nosotros pues para que les ayudáramos, para ver, les dijéramos hacia dónde tendría que ser el camino, no solo para su entorno laboral, sino para su entorno y su seguridad, como familias y demás, porque pues todos estaban preocupados. Tal vez el hecho de ser una empresa pequeña con 45 empleados, pues nos permite a nosotros conocer a cada uno de lo que viene siendo nuestros trabajadores y pues no, sí, ahí pudimos, teníamos un sentimiento de empatía general, ¿no? Sí, lo primero que hicimos fue como un diagnóstico y sí entendimos que no podíamos eliminar nuestros objetivos y sabíamos que estos objetivos se iban a posponer. Veníamos, nosotros en 2019 traíamos un crecimiento por arriba del 12% y de la nada se nos cayó en el 2020, pues ya ni crecimos, o sea, en realidad, como digan, yo dije en 2020, utilidad para nosotros ahorita es vanidad, creo que mejor nos vamos hasta este 2021 para ver cómo lo que queremos es mantenernos, ¿no? Y sí, ese fue yo creo que uno de los primeros como retos como empresa, pero sí vimos que los empleados estaban de la misma forma. Entonces,
creíamos que era importante implementar la norma en este momento con mucho mayor impulso para ayudar a lo que viene siendo a los trabajadores y que ellos se sintieran dentro de todo este entorno que pasaba pues en México, en el mundo, ellos se sintieran seguros aquí, se sintieran reconocidos, tuvieran un ambiente favorable y que estuvieran tranquilos, por lo menos en lo que viene siendo aquí la empresa. Uno de los retos fue mucho la comunicación, porque lo que algo nos dio esta pandemia es que tuvimos que cambiar la forma un poquito de trabajar. Por ahí tenemos el teletrabajo, el home office. Nosotros tenemos un área de ventas que normalmente es un área de ventas que atendía al cliente de manera directa, y esta área pues ahora tenía que empezar a trabajar con videollamadas, con llamadas telefónicas, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro principal problema era cómo comunicar esta implementación de la NOM 035 de manera simple, eficiente, que todo mundo lo entendiera, sin que vieran que es algo como muy estructurado, como un reglamento que se tiene que aprender, Claro. los mandos medios, etcétera, ¿no? Y encontramos una palabra, y para nosotros es la palabra que nos está ayudando ahorita a implementar todos los temas de la NOM. Para nosotros, a nivel interno, la NOM 035 para nosotros se llama armonía. Entonces, esa palabra nos está llevando a que hacemos capacitaciones para estar en armonía como compañía, que estamos revisando los estándares de producción para estar trabajando de manera armónica. Entonces encontramos esa palabra y creo que todos los empleados la entendieron y creo que la entendieron bien. Nosotros sí, como empresa pequeña, pues no tenemos muchos departamentos, no tenemos muchas áreas. Sí necesitamos ayuda, o sí fue necesario tener ayuda de personal externo, porque como bien lo dijo Betty, nosotros habíamos empezado a tener algunas acciones, pero de lo que no nos alcanzaba el tiempo era de documentarlas y empezar a hacer las evidencias, o documentarlas de la manera correcta, en que si llegase una autoridad, la Secretaría de Trabajo y Provisión Social, viera que las estamos llevando a cabo de manera correcta, ¿no? Entonces, lo que nos faltaba mucho era documentarlo. Primero teníamos la acción y después veíamos a ver quién la documentaba. Entonces, sí fue necesario contar con ayuda externa, porque como les digo, pues sí, la pandemia nos trajo una reestructura, nos hicimos un poco más pequeños de lo que Claro. ya éramos, y esto, pues varias actividades empezaron a cambiar. Eh, tuvimos que aprender de nuevos modelos de trabajar, y nosotros como líderes también tuvimos que aprender a desarrollar a equipos de manera remota. Yo creo que también ese fue un reto importante. Ya lo dijo Marisol, la creatividad, la innovación, hacer más con menos, creo que fue también algo que tuvimos que idear. Y bueno, pues la administración de la crisis, ¿no? Crisis es un momento en que no sabemos hacia dónde vamos, pero tuvimos que redirigir nuevamente la empresa y no olvidarnos de nuestros objetivos, de nuestras metas, de nuestros valores como empresa. Simplemente postergamos algunas cosas, pero creo que un poquito al contrario, era urgente implementar la NOM 035 porque los trabajadores la necesitaban tener un entorno, dentro de todas las crisis que tenían, necesitaban tener un entorno favorable. Y eso creo que la empresa se los proporcionó. Perfecto, muchas gracias. Sonó muy interesante que ya vimos el contraste entre una empresa pequeña, una empresa grande, los retos que, bueno, implicaron, que por igual, no importa el tamaño que tuviese la organización, no había algunas más resilientes que otras, obviamente, pero al final de cuentas sí fue un reto significativo al que nos enfrentamos. Y bueno, la particularidad de nuestras pymes, digo nuestra porque también yo represento una pyme, pues también es esa facilidad de comunicación que podemos llegar a tener con nuestro personal, de poder tener también esa facultad de poder aterrizar más fácilmente estos conceptos. Y bueno, pues también lo que nos comentan nuestras invitadas, que pues no lo han visto como algo que finalmente se tenga que cumplir, sino algo que pues está beneficiando también a su personal, y la preocupación que ambas han tenido también
por su personal ante este entorno tan adverso, perdón. Y bueno, pues queriendo retomar entonces con esto, nos pasaríamos contigo, Marisol, para que nos platiques un poco de cuáles han sido las acciones más relevantes dentro de los requisitos que nos pide la NOM 035, que nos pudieras compartir que que han puesto en marcha dentro de tu organización. Con muchísimo gusto. Gracias. Voy a platicarles 5 o 6 que me parecen relevantes. Muchas gracias. A ver, durante la pandemia y todavía en el momento actual, como lo comentaba Leonor, bueno, primero un fuerte, pero muy fuerte acompañamiento a los empleados, sobre todo aquellos casos de COVID. Es decir, nosotros desde Recursos Humanos nos tomamos la tarea personal de llamar todos los días a las personas que se encontraban o con un familiar enfermo o si ellos estaban enfermos. Todos los días. Se les acompañó en muchos casos con pruebas para la familia, en muchos casos se les acompañó con apoyo económico, etcétera, etcétera. Bueno, incluso nosotros tenemos la suerte, como tenemos una de nuestras líneas de negocio son licitaciones con el gobierno y manejamos ambulancias del gobierno, pues en muchos casos les mandamos tanques de oxígeno a sus casas de las ambulancias que teníamos aquí en los talleres. Es decir, durante la pandemia lo que hicimos fue un acompañamiento 1 a 1 y lo seguimos haciendo porque lamentablemente pues todavía no nos libramos. O sea, la verdad es que aunque hablemos de pospandemia, como lo dije desde el inicio, seguimos en la pandemia. Incapacidades a la palabra, literalmente. Es decir, aquí hemos implementado como un esquema de yo te creo. Si tú me dices que te sientes medianamente mal, vete a tu casa. Como les decía, por las características de la empresa y porque nosotros somos una empresa esencial, no dejamos, en muchas áreas no pudimos dejar de trabajar, escalonamos horarios. Por ejemplo, en talleres mecánicos, pues venían una semana así un grupo, la siguiente semana venía otro grupo, estuvimos al 50% de la operación. Pero lo que hicimos fue implementar como una política, pues, ¿no? No escrita, pero una política donde al menor síntoma, que tú me digas que te sientes un poquito mal, te vas a tu casa. Y no necesito que me traigas una incapacidad del Seguro Social. No necesito, ¿por qué? Porque yo te creo. Porque estamos en una situación en donde tenemos que acompañarnos, tenemos que ser solidarios y tenemos que creernos los unos a los otros. Entonces, esa fue como una de las cosas que hicimos. Por supuesto, trabajo a distancia, home office, etcétera. Esa fue una. Respecto de la aplicación, ya enfocándome un poco más en el tema de la NOM 35 y la 25, porque les digo que nosotros hemos decidido trabajarlas como una sola, hemos hecho un importante reforzamiento de nuestro código de conducta y de nuestro código de ética y por lo tanto del comité de ética, porque es, digamos que el organismo que nos puede ayudar a gobernar que las situaciones que tienen que ver con violencia, con malestar, con cualquier otra cosa, pues sean atendidas, ¿no? Entonces, la difusión de la política de riesgos psicosociales, la difusión de la política de igualdad y no discriminación y del código de conducta, pues ha sido una labor importante, ¿no? La verdad es que hoy por hoy contamos con un código de conducta muy detallado, con muchas de las cosas que no están permitidas, muy clasificadas, con esto no se permite y estas son las consecuencias que esto tiene, pues, ¿no? Entonces, por un lado, el acompañamiento de los empleados, el reforzamiento de nuestro código de conducta y por lo tanto del comité de ética y de la política de igualdad y no discriminación. Capacitación, como les decía, si nuestros mandos medios no son aliados, estamos perdidos. Entonces hemos hecho algunas capacitaciones a nuestro grupo de mandos medios en lo que a norma 35 se refiere y a norma 25 y una campaña de comunicación para el resto del personal. Como toma de conciencia. Sí, claro, por supuesto, concientización a través de nuestros boletines de difusión, pues, y te voy a decir, y del equipo de recursos humanos de ir y presentarse en cada una de las instalaciones y platicar. Pues, Betty platicaba hace rato de guías para
Nosotros hemos difundido una serie de guías para nuestros mandos medios y para el personal. Algunas son muy particulares para los mandos medios y otras son en general para el personal. Pero difundimos, por ejemplo, una guía de salud integral, de trabajo a distancia para los líderes, porque como lo decía Leonor hace rato, pues tuvimos que aprender a liderar equipos de trabajo a la distancia, ¿no? Entonces hemos difundido guías de trabajo para los líderes, manejo conflictos para los líderes, salario emocional, resiliencia individual y resiliencia organizacional. Otra cosa, y esta es una de las que, a pesar de ser como triste, lo voy a poner así, triste, es una de las acciones que más me ha gustado. Nosotros hicimos para todo el personal que lamentablemente perdió algún familiar por estos temas del COVID, les hemos hecho, pues primero acompañamiento psicológico, pero les hemos invitado a pláticas de cómo vivir después de una pérdida, o sea, cómo salir adelante después de una situación de este tipo. Y la verdad es que nos hemos encontrado con casos como muy duros, con historias muy duras, ¿no? Pero el hecho de haber podido poner en un foro al personal que compartía este tipo de situaciones y que las pudieron expresar y que tuvieron orientación y acompañamiento de un profesional y de un experto fue, mira, a mí fue una de las cosas más emotivas y que más me han gustado, ¿no? Dentro de todo Claro. lo trágico, creo que eso ha sido una cosa que nos ha dado un resultado estupendo. Por supuesto, también echamos a andar como una campaña de acompañamiento psicológico, es decir, si te sientes mal, si estás triste, si estás deprimida, tú llama a recursos humanos que nosotros vamos a saber cómo ayudarte, cómo canalizarte. Entonces, también tenemos hoy por hoy, pues mira, no me acuerdo exactamente el número de personas, pero 5 o 6 a lo mejor, no son tantas para el número de personas que tenemos en la organización, pero que en este momento están con un acompañamiento psicológico porque la situación les ha desbordado. Entonces, estas Claro. digamos que son algunas de las acciones más importantes que hemos implementado, pues te digo, la pandemia es una extraordinaria oportunidad para poner muchas herramientas en beneficio de los colaboradores de Por las supuesto. organizaciones. Por supuesto, pues lo que nos comentas, Marisol, pues estamos viendo aquí de tu propio testimonio, cómo, pues aparte de la situación adversa por la que estamos pasando, pues el uso de estos instrumentos ha permitido humanizar a las organizaciones, definitivamente, cuando pues muchas veces se veía pues el área de recursos humanos como un área en el que nos podría representar una amenaza en el sentido de que, bueno, ¿qué tal si a rato se les ocurre recortarme o puede haber alguna situación adversa? El tener esa visión de alianza con este departamento y cómo lo ha fortalecido esta nueva visión de la norma, pues nos parece extraordinario este testimonio que nos compartes. Y si me y mira, Oscar, lamentablemente al final no estás exento también de hacer recortes de Claro, personal. claro. Hasta en eso tienes que ser, pues hasta en eso tienes que tener un toque, ¿no? De decir, bueno, Claro. también qué tipo de empresa quiero cuando se va la gente y cuando pasa esto, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Qué tipo de empresa quiero La ser, no? empatía, por supuesto. Pues muchas gracias, Marisol, por compartir esto tan interesante. Que bueno, pues ya para los que también estamos en los esquemas de responsabilidad social, pues vemos también que esa oportunidad que nos ha acercado también a estas prácticas que finalmente que aquí nos está comentando Marisol, que podrían bien formar parte de esta responsabilidad social empresarial, por supuesto, en lo que es calidad de vida en el trabajo. Y bueno, pasemos ahora con Leonor. Por favor, Leonor, si nos puedes compartir qué acciones nos pudieras comentar con respecto a los requisitos de la NOM 035 que hayan implementado en tu organización. Bueno, nosotros sí tuvimos que actualizar y repasar prácticamente la descripción de puestos con cada uno de nuestros colaboradores porque andaban un poquito regresando, o por el tema de la pandemia andaban un poquito confusos respecto de lo que la empresa necesitaba de ellos, ¿no? Entonces sí tuvimos que volver a actualizar y repasar las descripciones, efectivamente nuestro código de ética también, los valores de la empresa que tenemos. Implementamos, digo,
sé que a lo mejor nuestras palabras no son como tan rimbombantes porque la planta tiene que tener conceptos como más cercanos, ¿no? Entonces nosotros implementamos un brief flash, pero nosotros le llamamos el mañanero. Entonces en ese mañanero nosotros entramos a las 7:30, nos tomamos 15 minutos simplemente para repasar qué es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Los mandos medios, digo, a mí me toca acompañar. eh, no estoy en todas los briefs, o no estoy en todas los eventos mañaneros, pero sí me toca acompañar a diferentes líderes porque de repente no tenemos esa facilidad para comunicar las tareas del día, entonces me toca acompañar de repente a prensa, otros días a almacén, estoy con el jefe de acabado y así sucesivamente, ¿no? Y Claro. no, yo no hablo porque cuando dicen, yo cuando agarro el micrófono me sigo, dejo que ellos hablen y ellos hacen una recapitulación rápida de lo que se tiene que trabajar. Se empiezan a compartir los pedidos con todo mundo en estas reuniones rápidas, que son no más allá de 15, 20 minutos, y se empiezan a compartir los pedidos de los clientes y demás. Ese tipo de detalles hacemos que toda la organización se involucre en lo que se está haciendo y en prácticamente el objetivo del día. Sí tuvimos que restablecer la brigada de seguridad y bueno, ahora nuestra brigada de seguridad, aparte teníamos una nueva seguridad que era la seguridad sanitaria, ¿no? Entonces Claro. teníamos las reuniones normales y aparte teníamos pues continuous spots sobre qué se tienen que cuidar, el cubrebocas, lávense las manos, o sea, estuvimos continuamente con eso. Afortunadamente, dentro de la organización no tuvimos pérdidas directas en el caso de nuestros trabajadores. Sí, algunos familiares de ellos sí, pero nosotros, algún empleado que hayamos perdido, afortunadamente, ¿no? Creo que somos una empresa afortunada en Claro, ese sentido, ¿no? sí. También, pues sí, afortunadamente se dieron las cosas y estamos teniendo la venta necesaria para, ya ahorita puedo decir que creo que la empresa sí ya se mantuvo, creo que ya estamos con un crecimiento importante en este año. Sí, las jornadas de repente se hicieron un poquito más amplias, pero los empleados nos apoyaron perfectamente y hicimos pausas nutricionales, hicimos pausas activas, tuvimos pláticas de nutrición y también estudios médicos, que tiene que ver también con un poquito de la pandemia. Hemos estado haciendo pruebas de antígenos de manera, yo creo que por lo menos de manera generalizada, una vez al mes a todos los empleados, sobre todo cuando sabemos que hay eventos especiales en donde hay un posible, pudiera ser como un contagio masivo, como acaba de pasar ahorita el Día del Padre, el domingo, pues su prueba va a ser el viernes, nada más para detectar si no hay alguna, asintomático. En estos sentidos hemos detectado varios, y esta detección temprana nos ha ayudado a que no se haya hecho un tema aquí dentro de lo que viene siendo la compañía, ¿no? Claro. Entonces, sí le pusimos mucho énfasis a la seguridad sanitaria. También, bueno, ya tenemos los resultados el segundo cuestionario. Nosotros nos ubicamos en las diferentes áreas, estamos en un rango bajo, en el área de producción estamos en un rango medio y el rango medio tiene que ver mucho con que sí tuvimos que alargar las jornadas de trabajo porque afortunadamente pues tenemos ahorita mucho trabajo. Ya Adelante. estamos recuperando aquellas posiciones que se reestructuraron, que se fueron y Claro. creo que bueno, estas fueron las acciones como muy específicas que hicimos. Muchas gracias, Leonor. Pues de nueva cuenta, y aquí estamos viendo tanto en el testimonio de Leonor como Marisol, algo que caracteriza mucho a las organizaciones, que en este caso, pues sí, podríamos tener esa como distinción en especial, aquellas organizaciones que crean esa red de seguridad para su personal, que es algo tan importante en el sentido que pues ahora se maneja lo que antes le llamábamos el liderazgo centrado en principios, que ahora ya se está moviendo otro tipo de liderazgo donde se empiezan a crear estas redes de seguridad, esa confianza también, como se están mencionando también en estos dos ingredientes en los cuales el personal comienza a decir, bueno, la empresa se está preocupando por mí,
y comienza a ver también esa reciprocidad ahora que vemos los resultados de Leonor, por supuesto también de Marisol, en el sentido de que ya sortearon todo esto que estamos viviendo y que pues ya se empiezan a ver visos de recuperación en sus organizaciones, afortunadamente, que bueno, que estas acciones que verdaderamente pues hablan de una manera pues excepcional en lo que nos están comentando en cuanto a cómo con el apoyo de esta norma pues están ayudando al recurso humano también a sentir ese apoyo por parte de su organización, lo cual es muy loable también. Y bueno, pues quisiera ya concluir esta ronda de preguntas. Concluimos, Marisol, contigo, si nos pudieras compartir de manera así muy breve, ¿cuáles consideras que han sido los beneficios de la implementación de la NOM 035 en tu organización en 3 aspectos? A nivel colaborador, a nivel de tu empresa y a nivel de tu área de recursos humanos. Claro que sí, Oscar, y lo voy a hacer muy rápido porque ya vi que son las 7, pero me pasa como a Leonora, a mí me das el micrófono y no paro. Claro, Pero, estamos encantados con sus testimonios. Por favor, adelante. Mira, yo creo que para la empresa, te voy a decir, yo creo que en la empresa hoy por hoy hay un mayor entendimiento de lo que significa el bienestar laboral a nivel de los mandos medios. Es decir, hoy por hoy podemos ser mucho más empáticos y entendemos, ¿no? Claro, que eso se claro. necesita para sobrevivir, sobre todo en una situación como la que acabamos de pasar. 2, para la organización, yo creo que ha sido un aprendizaje muy importante el hecho de poder decir, mira, somos flexibles y no pasa nada. Hay gente trabajando en su casa, hay gente con horarios flexibles, lo estamos haciendo dinámico, lo estamos haciendo de otra manera y el mundo no se cayó. Seguimos trabajando, sobrevivimos a eso, ¿no? Yo creo que esos son para la empresa los 2 aprendizajes más importantes o Claro. los beneficios más importantes. Es decir, creo que creo que sobresale como la parte de la creatividad, pues, para resolver lo que te depara el futuro, pues, el entorno al que te enfrentes. Para Claro. los colaboradores, pues mira, yo te diría, creo que una mayor relación entre jefes y jefas y colaboradores, como mucha más flexibilidad en este entendimiento y desde luego mucha más confianza en las áreas de recursos humanos. Es decir, hoy vienen con nosotros con mucha más confianza a venir a platicarnos cosas. Claro. También la pandemia, como les decía, también como nos vimos obligados también a hacer ajustes en la plantilla personal, también nos vimos obligados, pues, a revisar las cargas de trabajo y también hemos hecho una revisión de las áreas, de las descripciones de puestos y esta nueva claridad que tienen los empleados también es una ventaja. Y finalmente, para nosotros como recursos humanos, yo te diría, un mayor reconocimiento del trabajo que día a día hacemos. Es decir, hoy por hoy estamos más posicionados. Hay más acercamiento por parte de los colaboradores con nosotros. Tenemos, creo yo, políticas y procesos más sólidos de cara a los colaboradores, pero también con mucho más respaldo de la dirección general a partir de todo este trabajo que se ha hecho, ¿no? Y Claro. contamos con planes de capacitación muy determinados para los mandos medios a partir de los resultados de la encuesta de ambiente laboral de la norma 35. Yo te diría así en general y de manera muy breve que esos son los beneficios que le hemos encontrado a la aplicación de la norma 35 y a lo que nos ha obligado la situación de la pandemia, pues. Correcto. Muchísimas gracias, Marisol. Cerramos contigo, Leonor, que nos compartas los beneficios que han ustedes percibido, tanto nuevamente en estas 3 áreas, a nivel de empresa, a nivel de colaboradores y de recursos humanos. Pues mira, como colaboradores, creo que aumentó el sentido de pertenencia. Y lo comento porque fue grato cuando ellos establecieron un eslogan con el que íbamos a trabajar en este año como empresa, y el eslogan que ellos crearon fue "Hagámoslo por todos". O sea, ellos vienen a trabajar por todos, por nuestros clientes, por nuestros proveedores, por sus familias, por todos. Entonces, el que ellos ya hubieran contribuido con esto,
siento que hay un mayor sentido de pertenencia. En cuanto a recursos humanos, sí hay una menor rotación, sí estamos sintiendo, de hecho no hemos tenido pues prácticamente bajas en el primer semestre de este año. Somos una empresa que traemos trabajadores que ya han estado con nosotros 15, 20 años, en realidad nuestra rotación sí es muy baja, pero de las nuevas posiciones que ahorita estamos ya recuperando, hay ese sentido de pertenencia, hay una menor rotación. Y como empresa, bueno, la NOM nos prometió una mayor productividad. Ahorita todavía no podemos medirla, pero yo estoy segura Claro. que sí nos va a llevar a eso, porque yo los veo bastante comprometidos con la empresa, con su trabajo. Y como digo, el eslogan a mí me encantó, o sea, cuando ellos lo propusieron. Claro, por supuesto que es el efecto de lo que comentaba hace rato, cuando sienten ese sentido de pertenencia a la organización, la gente en automático, ni siquiera pues podríamos hablar de que, bueno, me están ayudando a nivel económico y todo esto, es una motivación extrínseca muy fuerte para todos ellos y pues claro que van a estar más, el compromiso hacia de ellos, hacia la organización es mucho mayor. Muchas gracias, Leonor. Quiero leer algunos testimonios ya que se nos ha venido el tiempo encima, ni lo sentimos por lo interesante de sus testimonios. Muchas gracias. Queremos darle las gracias a Deneb Guzmán. Muchas gracias. Su empresa pues nos comenta que aún no han avanzado en este respecto. Está Marco Polo, muchas gracias. Representan una empresa mediana con 210 colaboradores a cargo y están en la Ciudad de México y ha sido difícil porque, bueno, en su caso su área de recursos humanos no ha reconocido la importancia esta enorme. Esperamos, Marco Polo, que estos testimonios les puedan ayudar y, bueno, por supuesto que vamos a compartir este video si tienen la oportunidad también de difundirlo, es que mejor. Lucía, muchas gracias por acompañarnos. Araceli, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, claro que sí. Es importante. Bueno, pues sí, creo que me quedo mucho con el hecho de que la pandemia como tal creo que eso ha sido multicomentado en muchos foros, nos ha dejado grandes enseñanzas a todos, en lo individual, en lo familiar y por supuesto en las organizaciones. Y en ese sentido también nos ha humanizado y creo que la norma 35, me quedo mucho con el comentario de ambas, Leonor y Marisol, y muchas gracias por transmitirnos de esa manera, el hecho de que las organizaciones realmente replantear, reubicar y reposicionar la función de recursos humanos y en general yo diría el trato y el trabajo con el recurso humano, ¿no? El factor humano que es tan importante, para ponerlo por encima de ciertas prioridades y saber que se puede hacer sin afectar en ese sentido o poner en detrimento los resultados organizacionales, ¿no? Es decir, podemos seguir operando, podemos seguir trabajando, siendo, en este caso, empáticos, siendo flexibles y buscando, procurando que se crea en esto. Y el involucramiento de la gente, creo que la respuesta definitivamente es en positivo, ¿no? Cuando se les crean esos espacios de consideración a los colaboradores, es en positivo. Y nuevamente, pues, quienes son nuestro brazo extendido para apoyarnos, que son, siempre yo lo he dicho, los mandos medios, es el jamón del sándwich. En el sándwich lo importante es el jamón, ¿no? Entonces, este jamón que queda en medio y que de alguna manera pues nos ayuda a hacer extensiva las acciones que ya sea de la administración, de la dirección o de las áreas que dan lineamientos organizacionales y permean con el resto del grupo, ¿no? Dentro de los miembros de la organización, pues eso sería, ¿no? Entonces, pues de verdad, muchísimas gracias. Creo que con eso nos quedamos. No quiero redundar en lo que ya todos han escuchado de viva voz, ¿no? Estamos ahora sí que a sus órdenes. Infinitamente agradezco el tiempo de Leonor, que se abrió un espacio para que diferir un tema médico. Gracias, Leonor, por ese esfuerzo. Yo creo que pues siempre el poder hacer eco de los buenos resultados, ahí está. Y por supuesto a Marisol, que bueno, pues también nos ha dado un testimonio muy importante, pues de cosas bien lindas que desde Recursos Humanos se han puesto la camiseta, ¿no? Y bueno, pues dejo aquí estos datos. Oscar, te regreso la palabra. Muchísimas gracias, Betty. Pues darles nuevamente las gracias a todos por su asistencia. Acabo de compartir mi correo, ¿sí? En el chat para también si nos quieren
enviar, tienen alguna inquietud con respecto a esto, requieren algún tipo de apoyo, pues estamos a sus órdenes. Y muchas gracias a nuestras invitadas, una extraordinaria contribución y gracias por compartirnos todo esto que han estado ustedes manejando en sus organizaciones, que de verdad nos deja a todos una gran enseñanza. Muchas gracias por su tiempo igualmente. Betty y a todos les agradecemos nuevamente el que nos hayan acompañado y pues les estaremos entonces compartiendo lo que es este video. Obviamente tenemos también una constancia de participación para los que hayan tenido la oportunidad de que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, pues ya nada más te cedo la palabra, Betty, ya para cerrar el evento y despedir a nuestras invitadas. Muchas gracias nuevamente. Sí, también la constancia y el agradecimiento emitido por las dos organizaciones para Leonora Marisol, que lo vamos a hacer llegar en forma electrónica. Si alguien por parte del equipo de los participantes, perdón, quisiera emitir algún comentario, alguna pregunta, las podemos dejar por escrito y vemos la manera de cómo responderla. Y bueno, como siempre nos gusta sumar y poder acercar en las distintas redes a las que pertenecemos, ¿no? Gente de recursos humanos, gente de organizaciones que nos pueden acompañar y que, bueno, pues aprendan, tengan alguna referencia importante o de utilidad para ellos en sus respectivas empresas. Muchísimas gracias, buena tarde a todos. Comentarles también de que, por favor, buenas tardes. Buenas tardes, gracias Marisol Leonor, que estaremos dando este tipo de charlas en un futuro y pues les invitamos a que nos puedan seguir acompañando en estas pláticas que pues tienen como objeto el poder difundir estas mejores prácticas a través de voces de expertos, en este caso como quienes nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. Saludos a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.